Buenos días, querida madre. Buenos días, amado padre. Si esta mañana te despertaste con el nombre de tu hijo en el corazón antes de cualquier otra cosa, este momento fue preparado para ti. Hay un tipo de amor que no descansa del todo. El amor de padre, el de madre. Ese que sigue activo aunque el cuerpo duerma, que se levanta con preguntas sobre el hijo que estudia en otra ciudad, sobre el adolescente que tomó decisiones que no te gustan, sobre el hijo adulto que vive su propia vida y que ya no pide permiso, pero que sigue siendo tuyo de una manera que ninguna distancia ni ninguna edad puede cambiar. Ese amor es el que te trajo aquí, y esta mañana quiero hablarte de una promesa que fue escrita por un padre para su hijo, y que creo que fue escrita también para este momento. El rey Salomón, el hombre considerado más sabio de toda la historia, pues le escribió a su hijo algo que el tiempo convirtió en una de las promesas más reclamadas de toda la escritura. No lo escribió desde la abstracción teológica, lo escribió como padre que quería que el camino de su hijo fuera bueno. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 a 6. El que guía los pasos no eres tú, es Dios. Y eso, cuando la fe lo recibe de verdad, no produce abandono sino un alivio profundo. El alivio de quien entiende que los pasos de su hijo están siendo vigilados por alguien con infinitamente más visión, más poder y más amor que el tuyo, que ya es mucho. Esta mañana vamos a proclamar esa promesa sobre la vida de tu hijo. Vamos a pedir que Dios guíe sus pasos hoy, en cada decisión, en cada camino que tome, en cada vereda que esté torcida y que necesita ser enderezada. Antes de entrar en oración, necesito pedirte algo muy específico. Escribe el nombre de tu hijo en los comentarios y haz este decreto de fe ahora mismo. En el nombre de Jesús, decreto que nombre está cubierto por la sangre de Cristo hoy. Dios guía sus pasos, sus veredas son enderezadas por el Señor. No es un comentario, es un decreto. Es usar la autoridad espiritual que Dios te dio como padre, como madre, para colocar ese nombre bajo la cobertura más poderosa que existe. Escríbelo ahora. Antes de continuar, dale me gusta al video, porque cuando lo haces, YouTube lleva esta oración a otro padre, a otra madre, que también tiene el nombre de su hijo en el corazón esta mañana y que necesita exactamente esto. Quédate hasta el final. Al cerrar la oración, voy a darte algo práctico y específico para orar por los pasos de tu hijo durante el día, no solo en el momento de oración formal. Pon una mano en tu corazón. Trae el rostro de tu hijo a tu mente, con todo lo que es, con todo lo que te preocupa, con todo lo que te enorgullece. Tráelo completo y entra. Padre Celestial, esta mañana vengo ante ti con el nombre de mi hijo en los labios y en el corazón. No vengo con todo resuelto, vengo con las preguntas que tengo sobre su camino, con la preocupación genuina de quien ama a alguien y que sabe que ese amor no alcanza para proteger todo lo que quisiera proteger, con la fe que tengo, que a veces es más pequeña de lo que quisiera, pero que es real y que hoy la pongo en movimiento. Señor, antes de pedir nada por mi hijo, quiero reconocerte. Tú lo conoces mejor que yo. Lo conociste antes de que yo lo conociera. Lo formaste en el vientre cuando aún no era nadie para el mundo. Conoces cada pensamiento que pasa por su mente hoy, cada tentación que va a encontrar, cada persona que va a cruzarse en su camino, cada decisión que va a tener que tomar. Lo conoces en una profundidad que yo nunca voy a alcanzar, aunque pase cada día de mi vida a su lado, y lo amas más que yo. Eso es difícil de recibir,
porque el amor de padre se siente como el amor más grande que puede existir, pero el tuyo lo supera, y porque lo supera, puedo soltarlo, puedo confiar que las manos que lo sostienen son más seguras que las mías. Esta mañana te reconozco en todos los caminos de mi Hijo, en los que conozco y en los que no, en los que apruebo y en los que me preocupan, en todos. Y al reconocerte, reclamo la promesa de Proverbios 3:6, tú enderezarás sus veredas. Señor, antes de entrar en la oración por mi hijo, quiero hacer algo que creo que necesito hacer más a menudo, cubrirlo con la sangre de Cristo, con intención, con fe, parte por parte. Así como Moisés mandó a los israelitas marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero en la primera Pascua, y el ángel pasó de largo sobre cada casa que tenía esa señal, esta mañana marco a mi hijo con la sangre del Cordero de Dios, no porque mi hijo sea perfecto, no porque yo lo sea, porque la sangre de Cristo es suficiente, porque el Cordero que fue inmolado tiene toda la autoridad para proteger a quien está cubierto por su sangre. Y yo, en la autoridad que tú me delegaste como padre, como madre, decreto esta cobertura sobre su vida hoy. La sangre de Cristo sobre cada paso que dé mi hijo hoy, los que planeó y los que no esperaba dar, los que van en la dirección correcta, que sean afirmados, los que van en la dirección equivocada, que sean interrumpidos de manera soberana antes de que produzcan daño irreparable. Los pasos de mañana y los de la próxima semana y los de los próximos años, cubiertos, guiados, enderezados, la sangre de Cristo sobre su mente, los pensamientos que lo construyen, que abunden, las mentiras que el enemigo quiere instalar, que encuentren el sello de la sangre de Cristo y no tengan lugar donde quedarse. Ninguna mentira sobre quién es, ninguna mentira sobre su valor, ninguna mentira sobre su futuro. La mente de mi hijo está cubierta, la sangre de Cristo sobre su corazón, que lo que entra en él sea filtrado por esa cobertura, que las heridas que lleva encuentren el toque sanador del Dios que sana, que el amor que tiene para dar no sea mal dirigido hacia lo que lo destruirá, que su corazón sea guardado en Cristo Jesús, la sangre de Cristo sobre sus relaciones. Quien tiene acceso a la vida de mi hijo que sea filtrado por esa sangre. Los que vienen a construirlo, que lleguen. Los que vienen a destruirlo, que encuentren esa barrera antes de llegar. El círculo de mi hijo está cubierto. La sangre de Cristo sobre su espíritu, que en él haya hambre de Dios que ningún sustituto pueda satisfacer, que esa insatisfacción con todo lo que no eres tú lo lleve de regreso a ti cuantas veces sea necesario en el tiempo que sea el correcto. Esta cobertura está activa ahora mismo, en el nombre de Jesús, Padre. Y ahora quiero orar por los pasos de mi hijo desde la promesa de Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Señor, este es el fundamento de todo lo que sigue en la promesa. La confianza de todo el corazón, no la confianza parcial que deja algunos compartimentos bajo el control propio, no la confianza que se activa en las crisis y se desactiva cuando las cosas parecen manejables, la del todo el corazón. Para que mi hijo tenga esa confianza, primero necesita conocerte, no como dato biográfico o como información religiosa recibida en la infancia, conocerte como experiencia real, como el Dios que estuvo presente en un momento específico de su vida, de una manera que él pudo reconocer como tu intervención. Señor, que mi hijo te encuentre. Si todavía no te conoce de esa manera, que el encuentro llegue. En el momento que tu sabiduría sabe que es el correcto, que haya una experiencia, una conversación, un momento de silencio donde tu voz
llegue más clara que todo el ruido que lo rodea, que encienda en él algo que no puede apagar. Y si ya te conoce, que la confianza que tiene en ti crezca, que cada vez que atraviese algo difícil y vea tu fidelidad, esa fidelidad se añada al historial que lo lleva a confiar más la próxima vez. Que sea como los israelitas que levantaban piedras de memorial en los lugares donde Dios actuó, para que cuando pasaran por ahí en el futuro recordaran y la fe se fortaleciera. Que mi hijo construya sus propias piedras de memorial y no te apoyes en tu propia prudencia. Padre, esta parte de la promesa me habla directamente a mí también, no solo a mi hijo. Hay un tipo de padre, de madre, es que cree que puede guiar los pasos de su hijo con suficiente sabiduría propia, que si da los consejos correctos, si establece las reglas correctas, si controla las influencias correctas, si hace los arreglos correctos, el hijo tomará el camino correcto. Y hay verdad en que los padres somos formadores importantes, pero el Proverbios dice que ni siquiera nosotros debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. La sabiduría de padre tiene límites que el padre no siempre puede ver. Mi hijo vive en un mundo que ya no es el de mi generación. Enfrenta presiones que yo no enfrenté de la misma manera. Toma decisiones en contextos que yo no comprendo del todo. Y si mi guía es solo mi prudencia, estoy guiando desde una perspectiva limitada hacia una vida que tiene dimensiones que mis ojos no alcanzan. Señor, guarda a mi hijo de apoyarse en su propia prudencia y guárdame a mí de apoyarme en la mía cuando se trata de su vida. Que ambos aprendamos a reconocerte en todos los caminos. Que la dependencia de ti no sea debilidad, sino la sabiduría más profunda que existe. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Padre, la palabra que más me llama la atención en este versículo es todos los caminos, no solo los que parecen espirituales, no solo los que se hacen con propósito religioso, no solo los caminos del domingo o de la oración, todos. El camino del trabajo, el de las relaciones, el de las decisiones financieras, el de la vocación, el de la salud, el de la identidad. En todos los caminos de mi Hijo, Señor, que seas reconocido. Es que no haya ningún área de su vida donde tú no seas bienvenido, porque esa área parece demasiado mundana, demasiado complicada o demasiado personal para atraerte. Que en todas las áreas, en cada decisión, en cada camino que tome, haya un reconocimiento activo de que tú estás ahí y que tu opinión importa más que cualquier otra. Y Él enderezará las veredas, no el padre, no la madre, no el consejero que tiene buenas intenciones, no el mejor amigo que conoce la situación más de cerca. El Señor, el que ve el camino completo desde el principio hasta el final, el que conoce las consecuencias de cada vuelta antes de que ocurran, el que puede enderezar lo que está torcido de maneras que ninguna intervención humana puede replicar. Señor, las veredas de mi hijo que están torcidas, enderezan las que yo veo y las que no veo. Las que él sabe que están torcidas y las que todavía no se da cuenta. Las que se torcieron por sus propias decisiones y las que se torcieron por las decisiones de otros sobre su vida. Enderezan. Ese es el decreto. Esa es la promesa. Y el que prometió es fiel para cumplir. Padre, el contexto del Proverbios 3 es importante para esta oración. Salomón no escribió Proverbios 3, 5 a 6, desde una vida sin dificultades. Lo escribió como el rey que había visto todo, que tenía todo, que sabía más que cualquier otro ser humano de su tiempo. Y con toda esa sabiduría acumulada, la conclusión a la que llegó fue: confía en Dios con todo el corazón, no en la propia prudencia. El hombre más sabio de la historia
le dijo a su hijo: tu propia inteligencia no es suficiente. Necesitas reconocer a Dios en todos tus caminos. Señor, que mi hijo reciba esa sabiduría, no como limitación de su inteligencia, sino como el complemento que hace que la inteligencia sirva para lo que fue diseñada. Que la mente que le diste sea dedicada a tu propósito, que los talentos que tiene sean puestos bajo tu dirección, que la energía que tiene, que a veces es tanta que se derrama por todos lados sin dirección clara, encuentre el cauce de tu voluntad, que lo que Salomón aprendió después de toda una vida de sabiduría, mi hijo pueda aprenderlo más temprano, que no necesite llegar al final de un camino largo para descubrir que la confianza en Dios es el fundamento de todo, que esa verdad entre en él profundamente ahora, en la etapa de su vida donde todavía tiene décadas por delante para vivirla. Señor, yo quiero llevar a través de esta oración a las diferentes situaciones específicas que los padres que están escuchando esto tienen con sus hijos. Hay padres orando por un hijo que está tomando decisiones vocacionales importantes, los años donde se elige qué estudiar, qué profesión seguir, qué tipo de vida construir, años donde las presiones vienen de muchos lados, de los padres que tienen sus propias expectativas, de los amigos que ya eligieron y cuyo camino parece más claro, de la cultura que define el éxito de maneras que no siempre coinciden con el propósito divino, y el hijo en medio de todo eso tratando de escuchar qué quiere, quién es, para qué fue creado, y a veces no lo sabe todavía porque todavía está descubriéndose. Y esa incertidumbre en el hijo produce ansiedad en el padre que quisiera ver el camino claro. Señor, para ese hijo, o que los caminos que no son para él se cierren de manera soberana, aunque en el momento la cerradura se sienta como fracaso. Que los que sí son para él se abran de manera que sea difícil ignorarlos, que haya encuentros que iluminen, que haya experiencias que revelen el diseño que tú pusiste en ese hijo específico, que la vocación es el lugar donde los dones de uno se encuentran con las necesidades del mundo, sea encontrada, y para los padres que están orando, que puedan acompañar sin imponer, que la visión que tienen para el hijo no aplaste la visión que Dios tiene, que si el camino del hijo no coincide con el que el padre imaginó, haya la gracia de soltar el mapa propio y confiar en el del Señor. Hay padres orando por un hijo que está construyendo sus relaciones más importantes, la persona que elige para amar. Es los amigos que forman su círculo, la comunidad que lo moldea, porque las relaciones más íntimas nos forman de maneras que pocas otras cosas pueden, y a veces los padres ven la relación que el hijo eligió y tienen dudas, ven señales de que no es lo que le conviene, ven la influencia que tiene sobre él y les preocupa, pero ya no tienen la autoridad directa del padre de un niño pequeño que puede separar a su hijo de lo que lo daña, y esa impotencia de amar sin poder proteger es uno de los dolores más profundos de la paternidad. Señor, para ese hijo, que las relaciones incorrectas encuentren obstáculos soberanos que las terminen en el momento correcto, que las personas correctas para esta etapa de su vida aparezcan, que los amigos que lo llaman hacia lo mejor de sí mismo, que lo dicen verdad aunque duela, que están tan bien cuando las cosas no están bien, que esos sean los que permanezcan. Y para los padres que oran, que puedan confiar en que tú también trabajas en las relaciones de su hijo, que la puerta de la conversación con él se mantenga abierta y que el amor que le expresan no sea condicional a que elija lo que ellos esperan que elija,
Hay padres orando por un hijo que está en una crisis, una pérdida, un fracaso, un diagnóstico, un quiebre que cambió el rumbo que parecía estar tan bien trazado. Esa etapa donde los pasos no son los que se planeaban, sino los que la crisis impuso, donde el camino se llenó de piedras que no estaban en el mapa, y el padre o la madre que observa desde afuera con el corazón apretado, sin poder hacer suficiente para aliviar el dolor, sin palabras que alcancen para reparar lo que se rompió, o sin la certeza de cuándo va a mejorar. Señor, para ese hijo en crisis, que los pasos en la crisis también sean guiados, que lo que parece desvío sea en realidad parte del camino, que lo que se ve como pérdida sea el terreno de formación para algo que todavía no existe, pero que ya está siendo construido, que en el fondo de la crisis haya una experiencia de ti que ningún momento de comodidad hubiera podido producir, que al salir el testimonio sea poderoso, y para los padres que acompañan, que su presencia sea suficiente aunque sus palabras no alcancen, que el amor que muestran en el silencio de quedarse hable más que cualquier discurso, que sean instrumentos de tu consuelo, sin necesitar tener todas las respuestas. Hay padres orando por un hijo que está lejos de Dios, lejos en el corazón, aunque no siempre en kilómetros, que tomó sus propias decisiones y que en esas decisiones Dios no ocupa el lugar que sus padres quisieran que ocupara, que quizás fue a la iglesia de niño y que en algún punto del camino eso dejó de importarle, que vive bien, a veces mejor que bien, pero sin el fundamento que sus padres saben que importa más que todo lo visible. Y los padres que llevan ese peso, a veces en silencio, porque ya no saben cómo decírselo sin que el hijo se cierre más, que se preguntan qué hicieron mal, que en las noches piensan en el momento donde el camino se desvió y si pudieron haber hecho algo diferente. Señor, para ese hijo, que las semillas que fueron sembradas en él sigan ahí, que las oraciones que sus padres elevaron desde antes de que él naciera estén acumuladas como incienso delante de tu trono, que llegue el momento, el tuyo que es perfecto, donde algo lo haga volver en sí, no porque sus padres lo convencieron, porque tu espíritu lo convenció de su necesidad de ti. Y para los padres que esperan ese momento, que sigan orando, que no dejen de creer, porque la evidencia visible es frustrante. Que recuerden a Mónica que oró por Agustín durante décadas y que lo vio convertirse en uno de los teólogos más influyentes de la historia de la Iglesia. Que el tiempo de Dios es perfecto, aunque se sienta tardío. Padre, quiero recordar contigo a personas de la Escritura cuyo camino fue guiado de maneras que sus padres no podían haber planeado ni imaginado. Pienso en José. Sus padres no podían guiar sus pasos porque sus hermanos lo vendieron antes de que pudiera seguir bajo el manto de Jacob, de esclavo en Egipto, de la casa de Potifar a la cárcel. O un camino que desde cualquier perspectiva humana parecía el camino de la destrucción del destino que sus sueños prometían. Y sin embargo la Escritura dice repetidamente que el Señor estaba con José, que todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba en su mano, no en el palacio, en la esclavitud, no cuando tenía recursos, cuando no tenía nada excepto al Señor. Las veredas que parecían más torcidas que nunca fueron las que Dios usó para llevarlo exactamente donde necesitaba estar, para prepararlo exactamente como necesitaba ser preparado, para producir en él exactamente el tipo de carácter y sabiduría que el segundo hombre más poderoso de Egipto necesitaría. Señor, que la historia de José sea una profecía para el hijo de cada padre que está escuchando esto,
que el camino que parece equivocado sea en realidad el camino de Dios, aunque todavía no se vea cómo, que lo que parece destrucción sea formación, que el Señor esté con su Hijo como estuvo con José, no en las circunstancias ideales, sino en las que hay, y que al final, cuando el propósito sea visible, todos puedan decir, esto fue de Dios. Pienso en Samuel, un niño entregado al templo por su madre Ana, desde antes de nacer, creciendo en un ambiente que no siempre era el mejor espiritualmente, bajo el liderazgo de Elí, cuyos hijos hacían lo malo delante del Señor. Y sin embargo, el Señor guió los pasos de Samuel. La Escritura dice que Samuel crecía y era acepto delante de Dios y también delante de los hombres, que el Señor estaba con él y ninguna de sus palabras cayó a tierra. El ambiente difícil no impidió que Dios guiara los pasos de Samuel. El entorno no fue el obstáculo que los padres que lo entregaron temían que pudiera ser, porque el Señor que guía los pasos puede guiarlos en cualquier entorno. Señor, para los padres que están preocupados por el ambiente en que está su hijo, el entorno de trabajo que tiene influencias que no construyen, la escuela o universidad donde las ideas que circulan van en contra de la fe, el grupo de amigos que no son los que los padres elegirían, que así como Samuel creció y fue acepto a pesar del ambiente, el hijo también pueda crecer en la fe y en el propósito, aunque el entorno no sea el ideal, porque tú puedes guiar sus pasos en cualquier contexto. Pienso en Daniel, llevado a Babilonia siendo joven, arrancado de su familia, de su cultura, de su tierra, puesto en un sistema diseñado para asimilarlo completamente, para que olvidara su nombre, todo su Dios, su identidad. Le cambiaron el nombre, le ofrecieron comida que su fe no le permitía comer. Lo rodearon de una cultura que era contraria a todo lo que conocía, y Daniel desde el principio propuso en su corazón no contaminarse. 3 veces al día abría las ventanas de su habitación hacia Jerusalén y oraba. No cambió de dirección porque el contexto presionaba. Mantuvo sus raíces en el lugar correcto, aunque el ambiente a su alrededor fuera hostil a esas raíces. Y el resultado fue el del Proverbios 3:6. Dios enderezó sus veredas de maneras que nunca hubiera podido planear. Lo llevó a ser uno de los hombres más influyentes del mundo conocido. Su nombre sobrevivió a 4 reyes y 2 imperios. Señor para los hijos que están en su propio Babilonia, en ambientes que presionan hacia la asimilación, hacia olvidar quiénes son. Que así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, que también el hijo de cada padre que está orando pueda tomar esa decisión interna que no depende del ambiente, sino del carácter que se forma en la intimidad con Dios. Padre, hay algo sobre Proverbios 3 que quiero explorar contigo, porque creo que habla directamente a los padres de esta generación. El capítulo completo es un padre hablándole a su hijo. Empieza con hijo mío, no te olvides de mi ley. Continúa con instrucción tras instrucción que un padre que ama da a un hijo que todavía está formándose. Y en el centro de todo ese discurso paternal está Proverbios 3, 5 a 6, la más importante de todas las instrucciones, la que engloba todas las demás. Confía en Dios con todo el corazón. Reconócelo en todos los caminos. Salomón no dice, obedece mis reglas al pie de la letra. No dice, sé exactamente como yo. No dice, haz lo que yo diga sin cuestionarlo. Dice, confía en Dios, como si el padre más sabio que existió entendiera que lo que su hijo necesitaba no era obediencia al padre, sino una relación directa con Dios que produjera el tipo de vida que ninguna lista de reglas puede garantizar. Señor, que yo como padre, como madre, entienda eso sobre mi hijo,
que lo que más importa no es que siga mis instrucciones específicas, sino que tenga una relación real contigo, que lo guíe en los caminos que yo no puedo ver. Que mi tarea más importante como padre no es dar las reglas correctas, sino sembrar en él la confianza correcta, la de reconocerte en todos sus caminos. Que la fe que yo tengo sea contagiosa, no impuesta, contagiosa. Que me vea buscar a Dios primero y que eso se instale en él como el patrón que quiere imitar. Que el ejemplo de mi vida de fe sea más poderoso que cualquier sermón que le dé. Ayúdame a ser ese tipo de padre, ese tipo de madre, no el que predica la confianza en Dios mientras vive en ansiedad constante, el que genuinamente reconoce a Dios en sus propios caminos primero y que desde ahí puede transmitirle esa práctica a su hijo. Padre, hay versículos del mismo capítulo 3 de Proverbios que quiero reclamar sobre la vida de mi hijo. El versículo 23 dice: entonces andarás por tu camino con seguridad, y tu pie no tropezará. Señor, decreto eso sobre la vida de mi hijo, que ande con seguridad, no la seguridad que viene de que todo esté bajo control, la que viene de que el que guía sus pasos tiene todo bajo control, la que permite caminar aunque no se vea el camino completo, porque se sabe que el que guía sí lo ve, que su pie no tropiece, no que nunca haya dificultades, que cuando la dificultad llegue, haya algo en él que lo mantenga de pie, la confianza en el Señor, el reconocimiento de Dios en ese camino, la fe que no depende de que todo esté bien, sino de que el que camina con Él es fiel. El versículo 24 dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sí, te acostarás, y tu sueño será grato. Señor, que mi hijo tenga paz en la noche, que el peso de las decisiones del día, de las presiones del entorno, de las incertidumbres del futuro, no se convierta en el peso que le roba el descanso. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde su mente cuando el cuerpo quiere descansar. Que duerma bien, no como evasión de sus responsabilidades, sino como confianza en que el Dios que no duerme está velando mientras Él descansa. El versículo 26 dice: porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Señor, que mi hijo no quede atrapado en las trampas que el enemigo prepara para los que todavía no ven los peligros que hay en el camino, en las relaciones que lo atan sin construirlo, en los patrones que se instalan sin que uno se dé cuenta y que con el tiempo se vuelven cada vez más difíciles de romper, en las decisiones que parecen pequeñas y que acumuladas forman cadenas. Que el Señor preserve su pie de quedar preso, que las trampas sean vistas antes de pisarlas, y las que ya pisó, que sean rotas por el poder del Dios que libera. Padre, quiero declarar sobre mi hijo esta mañana, con la autoridad que me diste como padre, con la fe del Proverbios 3, con la certeza de que lo que declaro en el nombre de Jesús tiene peso real en el mundo espiritual. Declaro que los pasos de mi hijo son guiados por Dios hoy, no por accidente, no por la casualidad de las circunstancias, por la providencia activa del Dios que ve el camino completo y que está enderezando sus veredas ahora mismo. Declaro que ningún camino equivocado que el enemigo preparó para mi hijo prosperará hoy, que las trampas encuentren la intervención soberana de Dios antes de que su pie llegue a ellas, que lo que fue diseñado para destruirlo sea desactivado por el poder del que guía sus pasos. Declaro que las personas correctas para este momento de la vida de mi hijo aparecerán hoy, las que lo construyen, las que lo acercan a ti, y las que ven en él lo que Dios ve y lo llaman hacia eso, las que estarán ahí cuando las cosas no estén bien.
Declaro que la sabiduría que necesita para las decisiones de hoy está disponible, que Dios, que da a todos abundantemente y sin reproches, la dará a mi hijo cuando la pida, y que mi hijo la pedirá porque está aprendiendo a reconocer a Dios en todos sus caminos. Declaro que el propósito que Dios diseñó para la vida de mi hijo antes de que naciera sigue activo, que los errores que cometió no lo cancelaron, que el tiempo que tomó caminos equivocados no lo agotó, que la gracia de Dios es suficiente para recuperar lo que se perdió y convertirlo en testimonio. Declaro que mi hijo está cubierto por la sangre de Cristo hoy, en cada paso que dé, en cada decisión que tome, en cada camino que recorra. La sangre del Cordero es su cobertura. Y lo que esa sangre cubre, el enemigo no puede destruir. Padre, quiero hacer algo más que creo que tiene poder cuando lo hace un padre, cuando lo hace una madre. Quiero hablarle directamente a mi hijo, no a ti sobre él, a él, porque hay cosas que los hijos necesitan escuchar de sus padres, aunque no siempre estén presentes para oírlas. Y cuando un padre las declara en oración, en el espíritu, hay algo que ocurre que trasciende la física del sonido. Hijo mío, esta mañana tu padre, tu madre, se levantó a hablar de ti ante el Dios del universo, a poner tu nombre en el altar, a cubrirte con la sangre de Cristo, a pedir que cada paso que des hoy sea guiado, no porque seamos padres perfectos, porque te amamos de una manera que no tiene condicional, con todo lo que eres, con todo lo que no eres todavía, con tus logros y con tus fallos, con los momentos donde nos enorgulleciste y con los que nos preocuparon, con la versión de ti que el mundo ve y con la que solo tú conoces. Ese amor que sientes de tus padres, aunque a veces lo expresemos mal, aunque a veces hayamos fallado en mostrártelo como deberíamos. Ese amor es un reflejo imperfecto de un amor mucho mayor, el amor del Padre Celestial que te formó en el vientre con intención y precisión, que te conoce en una profundidad que nadie más puede alcanzar, que tiene planes para tu vida que son de bien y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Ese Padre Celestial dice esto sobre ti: te amo con amor eterno, eres precioso a mis ojos y con honra te amo. Yo sé los planes que tengo para ti y tus pasos son guiados. No importa en qué camino estés hoy. No importa si el camino que tomaste es el correcto o si te diste cuenta de que no lo era. El Dios que endereza veredas puede enderezar la tuya desde donde estás ahora mismo. No necesitas haber llegado a un punto de partida diferente para recibir su guía. Desde aquí, desde este momento, reconócelo en este camino. Sus veredas son enderezadas por el Señor. Padre, vuelvo a la oración por mi hijo porque todavía hay cosas que pedir. Señor, quiero pedirte protección específica sobre los caminos de mi hijo en áreas que sé que son territorio de batalla. Protege su identidad. En el mundo de hoy, la identidad de un joven es asaltada desde múltiples direcciones. Las voces que dicen quién debería ser, los estándares del entorno que definen qué es aceptable y qué no. Son las redes sociales que presentan versiones curadas de otras vidas contra las cuales la propia parece deficiente. La presión constante de encajar. Señor, que la identidad de mi hijo esté anclada en lo que tú dices sobre él y no en lo que el mundo dice. Que sepa que fue hecho a imagen de Dios, que tiene un propósito específico que solo Él puede cumplir, que su valor no está en lo que logra ni en lo que los demás piensan de Él, sino en lo que tú decidiste que vale antes de que hiciera nada para merecerlo. Que esa identidad sea el fundamento sólido desde donde toma las decisiones. Que no busque la aprobación de otros
con la desesperación de quien no sabe quién es, que pueda estar solo consigo mismo sin la ansiedad de quien no se conoce. Protege su fe, si la tiene, que crezca y que se profundice más allá de lo heredado de sus padres y se convierta en algo genuinamente suyo. La fe de primera mano que viene de una experiencia real con Dios y no solo de la fe prestada de la familia. Si la perdió en algún punto del camino, que regrese, que las semillas sembradas en su infancia no hayan muerto, sino que estén esperando las condiciones correctas para germinar de nuevo, que llegue el momento, el tuyo, donde esas semillas encuentren la lluvia que las necesitan. Si todavía no la tiene, que la encuentre, que el camino de su vida lo lleve inevitablemente a preguntas que solo tú puedes responder, y que cuando esas preguntas lleguen, haya alguien en su camino que pueda señalarte. Protege su propósito. Hay un diseño específico en mi hijo que fue puesto ahí por ti antes de que naciera. Un conjunto de dones, de pasiones, de capacidades, de experiencias que señalan hacia algo que solo él puede hacer de la manera en que él puede hacerlo. Ese propósito es parte de su identidad más profunda. Señor, que nada lo desvíe permanentemente de ese propósito, que los errores del camino no lo convenzan de que ya no puede cumplirlo, que el tiempo en caminos equivocados no convenza a su corazón de que el destino fue perdido, que descubra su propósito, que lo ame, que lo persiga con la energía que viene de saber que fue diseñado exactamente para eso. Padre, quiero enseñarle algo a los padres que están escuchando esta oración, algo que creo que puede cambiar cómo oran por sus hijos de aquí en adelante. La diferencia entre orar desde la ansiedad y orar desde la fe. El padre que ora desde la ansiedad describe el problema con todo el detalle posible. Dice: Señor, y mira lo que está haciendo, mira con quién está, mira dónde va, ya no sé qué hacer, todos los esfuerzos humanos se agotaron. Y sale de la oración todavía cargado, porque toda la energía fue al problema. El padre que ora desde la fe dice: Señor, los pasos de mi hijo están en tus manos. Proverbios 3:6 dice que tú enderezas las veredas del que te reconoce. Decreto que mi hijo es guiado hoy, que la sangre de Cristo lo cubre, que tu providencia activa va delante de él. Y sale de la oración diferente, no porque las circunstancias cambiaron, porque el enfoque cambió, del problema al poder de Dios sobre el problema. La fe que produce testimonios no es la que describe más detalladamente el problema, es la que proclama más consistentemente la promesa. La que no dice espero que Dios actúe, sino la que dice Dios actúa porque prometió actuar y sus promesas son ciertas. Señor, que los padres que están escuchando esto aprendan a orar desde la fe, que el Proverbios 3:5-6 sea el ancla de sus oraciones por sus hijos, que cada vez que la ansiedad por el camino del hijo quiera instalarse, puedan decir: sus veredas son enderezadas por el Señor, y que esa declaración interrumpa el ciclo de la preocupación y lo reemplace con la paz de quien sabe que Dios está activamente guiando. Padre, sello esta oración con gratitud. Gracias por los hijos que nos diste, no los hijos perfectos que a veces imaginamos que sería más fácil tener, los hijos reales con sus propias personalidades, sus propias luchas, sus propios caminos. Los hijos que nos enseñan cosas sobre el amor que de ninguna otra manera aprenderíamos, que nos llevan a la oración de maneras que la comodidad nunca haría. Gracias porque sus pasos no están en mis manos, porque si lo estuvieran, mi amor limitado sería el límite de su protección, pero están en las tuyas, y en las tuyas no hay límite.
Gracias porque el Proverbios 3, 5 a 6 es una promesa real y activa que el Señor que escribe sobre guiar los pasos de los que lo reconocen es el mismo Señor al que le oré esta mañana, que las veredas de mi hijo están siendo enderezadas ahora mismo, aunque todavía no lo vea completamente. Gracias porque la sangre de Cristo que proclamé sobre mi hijo esta mañana no se evapora cuando termina la oración. Está activa, custodia, cubre. Y lo que esa sangre cubre tiene la protección del Dios que derramó su propio Hijo para que esa cobertura fuera posible. Gracias porque puedo descansar, que la carga de los pasos de mi hijo no tiene que destruirme, porque hay alguien que la sostiene con infinitamente más capacidad que yo, que puedo amar a mi hijo sin que ese amor tenga que convertirse en la ansiedad que me aplaste. Que así sea, para cada hijo nombrado en esta oración, para cada vereda que necesita ser enderezada, para cada padre que oró esta mañana antes de que el mundo comenzara a hacer sus demandas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Respira. Lo que hiciste esta mañana tuvo peso real. El nombre de tu hijo que pusiste en los comentarios como decreto de fe. Las palabras que pronunciaste sobre su vida. La cobertura de sangre que reclamaste. Todo eso tiene consecuencias en dimensiones que no siempre se ven inmediatamente, pero que son completamente reales. Sal diferente a como llegaste, no porque la situación de tu hijo cambió en estos minutos, aunque Dios puede cambiarla instantáneamente cuando lo decide, sino porque cambiaste el lugar desde donde vas a vivir el día, desde la fe de quien sabe que los pasos de su hijo están guiados y no desde la ansiedad de quien siente que depende todo de sus propios esfuerzos. Ahora lo que prometí al inicio, algo concreto para orar por tu hijo durante el día, no solo en el momento formal de oración. Cada vez que durante el día pienses en tu hijo y la preocupación intente instalarse, haz esto. Para, respira y di estas palabras en voz alta o en tu corazón. Señor, reconózcote en el camino de nombre, sus veredas son enderezadas por ti. Está cubierto por la sangre de Cristo. 20 segundos, esas palabras, todas las veces que necesites durante el día, no como fórmula mágica, como acto deliberado de reconocer a Dios en el camino de tu hijo, en lugar de quedarte mirando el tamaño del problema. Cada vez que lo haces, estás haciendo exactamente lo que el Proverbios 3:6 describe, reconocerlo en todos los caminos. Y la promesa que sigue es clara. Él enderezará las veredas. Esa práctica, hecha repetidamente durante el día, transforma la calidad de cómo cargas el amor por tu hijo. No lo convierte en indiferencia, lo convierte en fe activa, en confianza que descansa, en el tipo de amor que ora en lugar de angustiarse. Y ese tipo de amor hace más por el hijo que cualquier cantidad de preocupación que nunca lo alcanzó porque no pudo cruzar la distancia. Y si esta oración llegó a algo real en ti esta mañana, si algo del peso se alivió, si la fe se renovó aunque sea un poco, escribe en los comentarios, en el nombre de Jesús, decreto que nombre está cubierto por la sangre de Cristo. Dios guía sus pasos hoy. Es el decreto final, el sello. Y es también el testimonio que el próximo padre que llegue a este video va a necesitar leer. Comparte este video con otro padre, otra madre, que también carga el nombre de un hijo en el corazón, sin necesidad de explicar nada. Solo mándalo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada mañana hay oración nueva aquí. Que el Señor bendiga a tu hijo hoy, que sus veredas sean enderezadas, que la sangre de Cristo sea su cobertura en cada paso, que el propósito que Dios diseñó para esa vida se cumpla sin que nada pueda detenerlo. Eres un buen padre,
Eres una buena madre, no porque seas perfecto, porque estás aquí, porque pusiste a tu hijo primero esta mañana. Ve en paz, sus pasos están guiados. Padre, vuelvo a la oración porque hay mucho más que decir sobre los pasos de mi hijo y sobre la promesa de Proverbios 3. Quiero hablar de algo que creo que no siempre se entiende bien sobre el versículo. Él enderezará tus veredas. Enderezar no significa eliminar el camino difícil. No significa que desde que se reconoce a Dios, el camino se vuelve llano y sin obstáculos. Significa que el camino, aunque tenga curvas y piedras y momentos de oscuridad, lleva al destino correcto. Que las veredas que estaban torcidas, que iban en la dirección equivocada, son redirigidas. Hay una diferencia entre un camino difícil que lleva al destino correcto y un camino fácil que lleva al lugar equivocado. El Proverbios 3:6 no promete el camino fácil, promete el camino correcto, el que llega donde debe llegar, aunque el trayecto tenga sus propios desafíos. Señor, que mi hijo entienda eso sobre su vida, que los caminos difíciles que está atravesando no son evidencia de que Dios no está guiando sus pasos, que la dificultad en el camino y la guía de Dios pueden coexistir perfectamente, que el que sus veredas sean enderezadas no significa que ya no habrá momentos donde tropiece. Significa que cada tropiezo es parte de un camino que va en la dirección correcta, que esa comprensión le dé paciencia para el proceso, que no espere que la vida se vuelva sin dificultades como señal de que está siendo guiado, que sepa que la guía de Dios incluye los valles y no solo las cumbres. Que el Salmo 23 describe que el pastor lleva a sus ovejas por el valle de sombra de muerte, no alrededor de él. Que la presencia del pastor en el valle es la prueba de la guía, no la ausencia del valle. Padre, quiero explorar algo del capítulo 3 de Proverbios, que da contexto adicional a la promesa de los versículos 5 y 6. El versículo 11 dice: No rechaces, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te canses de su corrección, porque Jehová corrige al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Señor, hay una dimensión de la guía de Dios que no siempre se menciona en las oraciones por los hijos, porque incomoda la corrección. A veces Dios guía a los hijos a través de consecuencias. Permite que las decisiones equivocadas produzcan su fruto natural para que el hijo pueda aprender lo que ningún consejo de padre llegó a enseñar. Y a veces cierra puertas que el hijo quería que se abrieran, porque sabe que detrás de esa puerta hay algo que lo dañaría. A veces permite el fracaso precisamente porque el fracaso va a producir algo que el éxito no hubiera podido producir. Para los padres eso es difícil de ver, porque ver a su hijo en las consecuencias de sus decisiones equivocadas duele. El instinto es protegerlo de esas consecuencias, rescatarlo, hacer que el proceso sea menos doloroso. Pero el Proverbios dice que Jehová corrige al que ama como el padre al hijo a quien quiere. La corrección no es abandono, es amor activo, es la mano del padre que guía a través del proceso difícil porque sabe que ese proceso es el que produce el tipo de carácter que ninguna comodidad puede formar. Señor, y dame la sabiduría como padre de saber cuándo intervenir y cuándo dejar que el proceso de corrección haga su obra, cuándo el amor que sirve a mi hijo es el que lo protege de la consecuencia y cuándo es el que lo deja atravesarla con mi presencia y mi apoyo, pero sin rescatarlo de lo que necesita aprender. Que la corrección que venga sobre la vida de mi hijo sea recibida por él como amor y no como abandono. Que aprenda de ella lo que estaba diseñada para enseñarle y que al salir del proceso de corrección sea más el hombre, más la mujer
que Dios diseñó que fuera. Padre, quiero recordar algo más del Proverbios 3, que tiene importancia para los pasos del Hijo. El versículo 9 y 10 dicen: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, Señor. Y esto habla de algo que los pasos de mi hijo van a tener que aprender en el área práctica de la vida, la administración, la honra a Dios con lo que se tiene, la prioridad de las primicias. Hay un principio espiritual y práctico profundo aquí. El que honra a Dios con lo primero de lo que tiene, con las primicias, con lo mejor de sus frutos, ese ve sus graneros llenarse, no como magia transaccional, como la consecuencia natural de vivir con las prioridades correctas. El que pone a Dios primero en el uso de sus recursos, vive con una relación con los recursos que produce abundancia sostenible. Señor, que mi hijo aprenda eso, que la generosidad no es ingenuidad, sino sabiduría, que honrar a Dios con lo que se tiene produce en el corazón y en las circunstancias un tipo de abundancia que la acumulación egoísta nunca puede producir. Que los pasos de mi hijo en el área de las finanzas, en el área del uso de su tiempo, en el área del uso de sus talentos, sean guiados por este principio: honrar a Dios primero, reconocerlo en ese camino también, y ver cómo Él endereza las veredas también en esa dimensión práctica de la vida. Padre, hay algo más que quiero pedirte por mi hijo en esta oración. Quiero pedirte sabiduría para él, la sabiduría del Proverbios, no solo la inteligencia que resuelve problemas, la sabiduría que sabe qué camino tomar, la que distingue lo que parece bueno de lo que realmente es bueno, la que ve las consecuencias antes de que lleguen, la que construye en lugar de destruir. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Señor, que mi hijo pida esa sabiduría, que sepa que está disponible, que el acceso no requiere mérito, sino petición, que el Dios que la da abundantemente y sin reproches, sin el comentario de cuántas veces necesitó pedir porque volvió a meterse en situaciones donde la sabiduría hubiera ayudado, y que la sabiduría que reciba sea usada, no acumulada como conocimiento intelectual, aplicada en cada camino, en cada decisión, en el reconocimiento de Dios en todos sus caminos que el Proverbios 3:6 describe, que sea el hijo sabio del Proverbios, no el que confía en su propia prudencia, sino el que confía en el Señor con todo el corazón y ve cómo sus veredas son enderezadas como resultado de esa confianza. Padre, quiero interceder por los padres mismos que están escuchando esta oración, porque la carga de amar a un hijo y no poder controlar su camino puede ser una de las más pesadas que existen. Y los padres que llevan ese peso necesitan también la gracia de Proverbios 3:5-6 en su propia vida. Señor, para los padres que están agotados de preocuparse, que hayan intentado todo lo que está en su poder y que la situación del hijo siga siendo difícil, que se despierten en la noche con el nombre del hijo en la mente, que en las reuniones familiares pongan cara tranquila, mientras por dentro el corazón está apretado, que a veces se preguntan si sus oraciones tienen algún efecto porque la situación parece igual que cuando empezaron a orar. Para esos padres, esta mañana, el Dios de Proverbios 3:6 es el mismo que prometió no dejar ni abandonar. El que guía los pasos del Hijo también guía los del Padre que ora por él. La misericordia que es nueva cada mañana es también para el padre que lleva demasiado tiempo
en la misma preocupación, sin ver el cambio que espera. Que puedan descansar, no la resignación de quien dejó de creer, el descanso activo de quien confió en el Señor con todo el corazón. Que puedan ir a la cama esta noche, sabiendo que el Dios que no duerme está velando sobre el camino de su Hijo, aunque ellos necesiten descansar. Señor, para los padres que sienten culpa por cómo criaron a su hijo, los que en la retrospectiva ven decisiones que tomaron y que ojalá hubieran sido diferentes, los que saben que sus propias heridas no resueltas afectaron la manera en que amaron a su hijo, los que fallaron en momentos donde debieron haber estado y que eso dejó marcas que el tiempo no borró completamente. Para esos padres, que el perdón de Dios sea tan real como la culpa que sienten, que puedan recibir la gracia que perdonó las iniquidades propias para poder extendérsela también a sus fallos como padres, que la culpa que ya fue perdonada no siga siendo llevada como si no lo hubiera sido, y que sepan que donde fallaron, Dios puede suplir, donde dejaron vacíos, el amor perfecto del Padre Celestial puede llenarlos, no de la manera que el Padre humano hubiera querido llenarlos, pero de maneras que al final producen en el Hijo algo que ningún Padre perfecto podría haber dado, el conocimiento de que hay un amor que no falla, aunque el humano a veces falle. Padre, una última oración que quiero elevar por algo que sé que está en el corazón de muchos padres que están escuchando esto. La oración por el retorno, el hijo que se fue, no siempre en kilómetros. A veces en el corazón, en la fe, en los valores, en la conexión con los padres, el hijo pródigo que tomó su herencia y se marchó hacia tierra lejana sin mirar atrás, y el padre de la parábola que se quedó, que todos los días miraba hacia el horizonte, que cuando lo vio todavía lejos corrió a encontrarlo, que no esperó que el hijo llegara a la puerta para abrirla, que salió a su encuentro. Señor, para los padres que tienen un hijo pródigo esta mañana, que puedan ser como el padre de la parábola, que sigan mirando hacia el horizonte sin amargura, que cuando llegue el momento del retorno puedan correr, que el abrazo que esperan sea el que el hijo necesita encontrar, no el reproche, el abrazo. Y para el hijo que está en tierras lejanas, que llegue el momento donde vuelva en sí, donde recuerde la casa del Padre, donde el hambre de lo que dejó sea mayor que el orgullo de no querer volver, que levante y regrese, que el camino de regreso sea también guiado, que cada paso que lo lleve de vuelta sea un paso que Dios endereza, que llegue y que cuando llegue encuentre lo que el hijo de la parábola encontró, un padre que corría hacia él antes de que terminara de preparar el discurso de disculpa. Gracias, Señor, por los hijos que nos diste, por la guía que prometiste sobre sus pasos, por la sangre de Cristo que los cubre, por el amor que tienes por ellos que supera el nuestro y en el que podemos descansar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, quiero agregar algo más a esta oración, porque hay una dimensión de Proverbios 3, 5 a 6, que todavía no he explorado completamente. No te apoyes en tu propia prudencia. Señor, yo quiero orar esta parte del versículo sobre mí mismo, sobre mí misma, como padre, como madre, no solo sobre mi hijo, porque uno de los obstáculos más grandes para que la promesa de Proverbios 3:6 se cumpla en la vida de mi hijo, a veces soy yo, mi propia prudencia de padre interfiriendo con la guía de Dios, mi propio mapa del camino que debería tomar su vida siendo impuesto sobre la vida real de una persona diferente a mí con un diseño diferente al mío. Hay un tipo de amor paternal que controla, que establece el camino que el hijo debe seguir
y que experimenta como dolor o como fracaso cuando el hijo no lo sigue, que mide el éxito del hijo según sus propios estándares de lo que el éxito debería ser, que confunde el amor por el hijo con la necesidad de que el hijo sea lo que el padre imaginó. Ese tipo de amor, aunque genuino, puede interferir con la guía de Dios sobre los pasos del hijo, porque el hijo que está siguiendo el mapa del padre a veces no puede escuchar la voz de Dios que lo llama en una dirección diferente. Señor, libérame de ese tipo de amor, que pueda amar a mi hijo con un amor que lo deja ser, que no imponga mi visión sobre su destino, que reconoce que él tiene su propio diseño que fue puesto por ti, no por mí, y que ese diseño puede llevarlo a caminos que no coinciden con los que yo hubiera elegido para él, que pueda guiar sin controlar, aconsejar sin imponer, estar presente sin ahogar, que mi papel de padre, de madre, sea el de acompañar y apoyar mientras Dios guía, no el de sustituir la guía de Dios con la mía propia. Esa es también una manera en que yo reconozco a Dios en todos los caminos de mi hijo, al soltar mi mapa, al confiar en el suyo. Padre, hay un versículo del mismo Proverbios que quiero reclamar sobre el destino de mi hijo. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Señor, este versículo me da una imagen muy específica de cómo funciona la guía de Dios en la vida humana. El corazón del hombre piensa su camino. Mi hijo va a planear, va a imaginar su futuro, va a trazar rutas hacia lo que quiere alcanzar, va a hacer sus propios cálculos sobre qué decisión produce qué resultado. Eso es humano y no es malo. Dios no diseñó a los seres humanos para ser pasivos. Diseñó personas que piensan, que planean, que actúan. Pero Jehová endereza sus pasos. Mientras el corazón planea, Dios actúa en la implementación. Las circunstancias que el Hijo no anticipó. Las personas que aparecieron cuando no estaban en el plan. Las puertas que se abrieron cuando las que el Hijo esperaba estaban cerradas. Las que se cerraron cuando las que Él quería abrir no eran las correctas. Todo eso es la mano de Dios enderezando los pasos, mientras el corazón del hombre planea. Señor, que así sea en la vida de mi hijo, que planee, que use la mente que le diste para imaginar y proyectar y actuar, y que en la implementación de esos planes tú estés activo, enderezando, corrigiendo la ruta cuando hace falta, abriendo lo que debe abrirse y cerrando lo que debe cerrarse. Que la combinación de los planes del corazón y la guía soberana de Dios sobre esos pasos produzca una vida que ni el Hijo solo ni Dios, sin su participación, podrían haber producido. El destino que resulta de la colaboración entre el ser humano que actúa y el Dios que guía. Padre, quiero hacer una intercesión muy específica por los pasos de mi hijo en el día de hoy, no en abstracto, en lo concreto de las próximas horas. Señor, en las próximas horas, mi hijo va a enfrentar algo, no sé exactamente qué. Puede ser una decisión que tiene que tomar, una conversación difícil, una tentación que va a aparecer en el momento donde sea más vulnerable a ella, una oportunidad que va a requerir el valor de aprovecharse, un obstáculo que va a poner a prueba su perseverancia. Lo que sea que enfrente hoy, que no lo enfrente solo, que recuerde, aunque no siempre piense conscientemente en esto, que hay alguien que va con él, que los pasos que da no son los de alguien abandonado a sus propias fuerzas, no son los de alguien cuyo camino es vigilado por el Dios de Proverbios 3:6, que cuando la decisión difícil llegue, haya algo en él que lo pause. Que no actúe solo desde el impulso, que haya un momento de reconocimiento de Dios en ese camino, aunque sea breve, aunque no siempre lo verbalice como oración formal,
un momento de apertura que permita que la guía entre, que cuando la tentación llegue, haya una vía de escape. Primera de Corintios 10:13. Dice que Dios no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación dará también la salida. Señor, que esa salida sea vista, que la fuerza para tomarla esté disponible, que mi hijo la elija, que cuando la oportunidad llegue haya el valor de aprovecharla, que el miedo al fracaso no sea más grande que la confianza en el que guía sus pasos, que no deje pasar lo que tú pones en su camino por falta de la fe que dice: el Señor que guía mis pasos pone esto frente a mí y puedo avanzar, y que al final del día, cuando lo que venga haya venido, mi hijo pueda decir: Dios estuvo aquí hoy, en esto que pasó, su mano se vio. Padre, voy al cierre de esta oración con algo que quiero que los padres lleven consigo. La oración por los pasos del hijo no termina en el momento de oración formal. Empieza ahí, pero continúa en la manera en que el padre vive su propio día, porque el hijo aprende a reconocer a Dios en todos sus caminos, mirando al Padre que lo hace. La fe que se predica vale mucho. La fe que se vive vale más. El padre que practica el Proverbios 3, 5 a 6 en su propia vida está enseñando con el ejemplo más poderoso que existe. Señor, sé que los padres que están escuchando esto salgan de esta oración y vivan el Proverbios 3, 5 a 6 en su propio día, que confíen en ti con todo su corazón, en las decisiones que tienen que tomar hoy, que te reconozcan en todos sus caminos, incluidos los que tienen que ver con su trabajo, sus relaciones, sus propias luchas, que no se apoyen solo en su propia prudencia, sino que abran el canal de la guía de Dios en sus propias vidas, y que al hacer eso, estén sembrando en su hijo el patrón más importante que un padre puede sembrar: la práctica de reconocer a Dios en todos los caminos. Ese es el legado que vale más que cualquier herencia material, el de un padre que caminó en fe, que en los momentos difíciles buscó primero a Dios, que cuando no supo qué hacer, no fingió que sabía, sino que fue al que sabe más que él, que los pasos que dio, Él los guió el Señor. Que ese sea el legado de cada padre que oró esta mañana, y que los hijos, cuando miren hacia atrás, desde el otro lado de sus propios caminos difíciles, puedan ver la mano de Dios que los guió, y digan: el Señor fue fiel, sus veredas fueron enderezadas, tal como lo decretó mi Padre, tal como lo oró mi madre, así fue. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, hay una cosa más que quiero explorar en esta oración, porque creo que habla directamente a algo que los padres sienten, pero que no siempre verbalizan: el miedo a soltar. Hay un momento en la vida de todo padre donde el hijo tiene que ser soltado, no porque el amor disminuya, porque el hijo creció, y el amor que lo sostiene tiene que cambiar de forma, de la mano que guía cada paso a la mirada que observa desde atrás, o es de la presencia constante a la disponibilidad cuando el hijo la necesita, de la guía directa a la confianza de que lo que se sembró está ahí, aunque ya no se pueda ver directamente cómo germina. Ese proceso de soltar es uno de los más difíciles del amor, y el miedo que produce no es egoísta, es el miedo del amor genuino que sabe que el mundo tiene peligros y que ya no puede interponer su cuerpo entre el hijo y todos esos peligros. Señor, para ese miedo de cada padre que está escuchando esto, que la promesa de Proverbios 3:6 sea la respuesta. Él enderezará sus veredas. El que dijo eso no le pidió al Padre que lo hiciera, se comprometió a hacerlo él mismo, el Señor, el que puede ver los caminos que el Padre no puede ver, el que puede actuar en los momentos donde el Padre no puede llegar.
el que puede guiar de maneras que ningún padre humano, por más amoroso y capaz que sea, puede replicar. Soltar al hijo no es abandonarlo, es entregarlo al único que puede cuidarlo mejor. Es el gesto de Jocabed poniendo a Moisés en el río. Es el de Ana entregando a Samuel al templo. Es el del padre de la parábola dejando que el hijo pródigo tomara su herencia y se marchara, sabiendo que solo dejándolo ir podría llegar el momento del regreso. Señor, que los padres que todavía no han aprendido a soltar puedan hacerlo en esta oración. Que abran las manos, que entreguen, no que dejen de amar, que amen de la manera que el Proverbios describe, confiando en Jehová con todo el corazón, para que Él enderece las veredas que el Padre ya no puede alcanzar con sus propias manos. Padre, quiero cerrar con una última oración por los hijos mismos, por cada nombre que fue escrito en los comentarios, sí, por cada hijo que carga en el corazón cada padre que está escuchando esto. Señor, tú los conoces, todos, por nombre, por historia, por lo que son hoy y por lo que llegarán a ser. Conoces al que está tomando las mejores decisiones de su vida en este momento y que tiene una fe sólida y un camino claro. Que ese hijo siga creciendo, que la raíz que tiene se profundice más, que el fruto que da sea cada vez más abundante y más dulce. Conoces al que está tomando decisiones difíciles, al que eligió caminos que sus padres ven con preocupación, al que el mundo le ofrece cosas que parecen buenas desde afuera y que tienen un costo que todavía no ve. Que la mano de tu providencia actúe en su vida de maneras que él no puede ver, pero que sus padres le declaran en fe. Que las veredas torcidas sean enderezadas. Conoces al que está en el fondo, al que llegó a un lugar donde el camino no se ve claro desde ninguna dirección. Que el rescate llegue, que la mano que rescata del hoyo, la del Salmo 103, la del Dios del Proverbios 3, actúe sobre esa vida específica. Que haya personas correctas en el momento correcto. Que haya una puerta que se abra cuando parecía que todas estaban cerradas. Conoces al que todavía no te conoce, al que creció en un hogar de fe y que en algún punto del camino decidió que eso no era para él. Que la semilla que fue sembrada siga viva aunque enterrada. Que llegue el momento de la lluvia que la haga germinar. Que la experiencia de la vida lo lleve inevitablemente a preguntas que solo tú puedes responder. Y que cuando haga esas preguntas, tú estés ahí, para todos ellos, la sangre de Cristo como cobertura, los ángeles del Señor como compañía, el Espíritu Santo como guía, el amor del Padre como fundamento, y la promesa de Proverbios 3, 5-6 como decreto sobre su vida. Él enderezará sus veredas. Gracias, Padre, por escuchar, por los hijos que nos diste, por los pasos que guías, por las veredas que enderezas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, una cosa más antes del cierre definitivo. Quiero enseñarle algo a los padres que están escuchando sobre la relación entre sus propias oraciones y el destino de sus hijos. Algo que el Proverbios no dice explícitamente, pero que está implícito en la lógica de todo el libro. El padre que ora consistentemente por su hijo está haciendo algo en el mundo espiritual que no puede ser visto, pero que produce efectos reales. Está construyendo una historia de intercesión sobre esa vida. Oraciones que se acumulan, peticiones que se añaden al altar, decretos de fe que se suman unos a otros. No todas las oraciones producen el resultado visible inmediatamente, pero todas forman parte de una historia más larga. La historia de la fidelidad de Dios en esa familia,
La historia de un padre que creyó aunque la evidencia visible no siempre lo justificara. La historia que ese hijo va a contar algún día sobre el Dios que guió sus pasos, aunque él no siempre lo reconociera en el momento. Señor, que los padres que llevan tiempo orando sin ver el resultado que esperan no se rindan, que su intercesión está siendo registrada, que no es en vano, aunque el cielo parezca silencioso desde donde están, que hay algo siendo construido que todavía no es completamente visible, pero que cuando lo sea, cambiará todo. Sigan decretando, sigan cubriendo con la sangre de Cristo, pues sigan reconociendo a Dios en todos los caminos del Hijo, y un día, si no en este tiempo en el eterno, podrán ver la historia completa, la de cómo cada oración fue parte del camino que llevó a su Hijo a donde el Señor quería que llegara. Eso es el legado de la intercesión, y ningún padre que intercede por su hijo lo hace en vano. Gracias, Padre, por la promesa de Proverbios 3, 5 a 6, por los pasos guiados, por las veredas enderezadas, por el amor que cubre lo que nuestras manos no alcanzan. En el nombre de Jesús. Amén.